El tema es la familia, pero subtema es la sumisión de Cristo, the submission of Christ. Pienso que el mejor ejemplo de poder ver, y Efesios enseña la carta que hemos leído en Efesios, que debemos de imitar a Dios, be imitators of God, de imitar a Dios. Y tenemos un Salvador donde también nos anima la Biblia en muchas partes, diferentes partes, de honrar a Dios. Y los hebreos tenían prácticas que entonces instruido por medio de Dios, por medio de Moisés, y hacia adelante de los primeros frutos de dar ofrendas, de lo que ellos ganaban, lo que ellos cosechaban, del que nacía el primer fruto aún del vientre, y Cristo aún siendo el primer fruto de la resurrección, quiere decir, primero fruto donde Él ha resucitado. Y cuando hay ese argumento teológicamente de si alguien nomás se va a quedar en el sepulcro, bueno, Cristo es primer fruto, 1 Corintios 15. Y se anima al creyente entonces de poner los ojos en el Señor y de servir a Dios con todo nuestro corazón, fuerza, alma y espíritu. Dicho eso, estamos tratando en la iglesia y se ha hablado entonces y se ha enseñado por medio de diferentes pasajes durante estas semanas que estando sujeto o sumiso en sí no enseña que uno es un esclavo. You're not a slave. Pero en sí la palabra para esclavitud que se aplica aquí, a bondservant, alguien que entonces puede ser alguien que se compra o puede ser alguien que voluntariamente, pero Pablo cuando él se refiere a doulos, que es la palabra griega, se refiere entonces a un bondservant, un esclavo que voluntariamente sirve a su amo. Podemos usar términos como obediente. Podemos usar términos entonces referente a mayordomía, quiere decir como mayordomos, servants, stewards, entonces servimos a Dios. Podemos hablar mucho de cómo en la iglesia hay diferentes líderes y capacidades y cómo la iglesia tenía todo en común y tenía todo en común. Vimos la semana pasada que las mujeres aún en la carta pastorales deben de estar sumisas, sujetas a sus maridos. Hemos hablado de cultura. Wow, vas y compras un libro, y no deseo repetir todo eso, pero compras un libro y la primera cosa que dicen, lo que es necesario en un matrimonio. Y de nuevo, digo matrimonio en comillas, porque hoy día matrimonio ya casi no existe. La gente dice, estoy casada, pero lo que están haciendo es viviendo en unión. Y si no te parece, no me parece, nos separamos. Y si hay un niño, hay una niña, well, eso sencillamente es una consecuencia. Mejor que vivir infeliz, vivimos contentos. Well, contentamiento es basado sobre qué? ¿Siguen lo que quiero decir? ¿Es basado sobre qué? Sencillamente lo sensual. Así nomás como un plato que ya si comiste de ese plato ya lo vas a tirar de papel, ya no es importante. Y por eso mucho de nuestra juventud hoy día está en caos porque no tienen dirección de un padre y de una madre. Y aunque el mundo tiene sus respuestas a todo esto, no voy a entrar en ello, ahora lo que es una familia y la definición de lo que es una familia tradicional, nuclear o una familia ahora que está en una nueva época, quiere decir, puede ser lo que uno desea que sea. Well, más caos. Si te digo, todo esto es por medio del sistema satánico y hombres que entonces no conocen a Dios, hablan de Dios, hablan de creyentes, el ataque viene sobre nosotros, que entonces somos legalistas, que somos los demás, y se ha hablado de esto también, pero hablan de lo que ellos no conocen. Y es interesante que gente inteligente, sea profesores, sea jueces, sea senadores, sea gente intelectual, sea psicólogos, filósofos y lo demás, tu vecino, tu padre, tu madre, otros creyentes pueden hablar mucho de una experiencia existencial, an existential experience. Quiere decir, lo que ellos han sentido, lo que han crecido, lo que han experimentado, lo que leyeron en un tiempo o una experiencia que ellos tuvieron. Una mujer dice, well, no es importante para mí tener un hombre, yo no necesito un hombre. Well, esa es ignorancia, ¿sí es? Porque entonces, ¿basado sobre qué?
estás haciendo esa declaración, tu experiencia. Un hombre dice, well, yo necesito una mujer, no me quiero ahora. Y es lo que pasa con los jugadores, ¿se acuerdan la semana pasada? Los jugadores, the players. Ellos no quieren una mujer que van a amar, que van a proteger, que van a querer. Ellos desean sencillamente un cuerpo. Y cuando se cansan de ti, Y en esta semana vinieron conmigo de un hombre que estaba golpeando a una mujer que trabaja ahí en el trabajo. Y dije, why do you bring? ¿Por qué me traen a mí esto? Ya iba a salir del trabajo. Dice, pues la golpeó y que lo demás. Well, ok. Una mujer joven filipina. Pero el hombre dijo, ya no quiero nada que ver contigo. Y se pelearon porque él ahora está viendo otras mujeres. Dice, pero yo los voy a tratar de ganar. ¿Vas a poder ganar un corazón que está corrupto? Si eso es entonces cerrado en su pensar. So ella me dice a mí, fui con el sacerdote, el cura. ¿Qué piensas que le dijo el cura? Oh, come on, hermana. Le dijo, quédate con él, regresa a tu casa. Y dice, posiblemente lo puedo ganar. Si eres un jugador, no lo vas a ganar. Si te andan golpeando, ese hombre necesita cárcel. ¿Qué piensan ustedes? That's what he needs. Necesita que alguien lo golpee en la cárcel. How about that? Pero golpea a una mujer. Not right. Pero vamos un poquito más. Yo deseo que seamos siempre y podamos aprender de la Escritura todo lo que se les ha dado a ustedes. Ojalá que puedan regresar y ver. Y no hay ninguna contradicción. Una mujer, y aún los perdidos cuando hablan, y siempre es donde yo vengo con ellos, y cuando ellos hablan, lo conocen a un creyente, y dicen, bueno, es aquello, y yo pienso, digo, well, es el problema que tú piensas. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, ¿quién es el que formó el primer hombre? Si vamos a la palabra de Dios. Voy a postular, ese es el argumento, nuestra hipótesis o la teoría. Entonces, ¿quién? Es Dios, ¿así es? ¿Quién de ustedes puede argumentar o yo argumentar entonces y decir, bueno, yo no me voy a sujetar a un hombre, pero ¿qué fue el plan de Dios? ¿Se acuerdan de Dios? Cuando Él crió al hombre. El hombre iba a trabajar con el sudor de su frente antes de la caída. Yes. Y vemos que Dios iba a tener comunión con este individuo. Un hombre que tenía la capacidad diferente a animales. Él no vino de un orangután o de un gorila o no vino después de millones de años. De nuevo, si vamos a la palabra de Dios, es Dios creó en 6 días. Y una de sus creaciones de la tierra, de nuevo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué teoría, si vas a eso, qué teoría es más intelectualmente aceptable? ¿Accidental o que hay un Dios, un arquitecto? Puedes argumentar eso y te voy a decir dónde va a caer es, hay un ser inteligente que creó al hombre. Y de nuevo, los humanistas no tienen una teoría fija porque ellos mismos dicen, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer eso, puedo hacer aquello, pero al fin sí, vamos a decir, porque no quieren darle crédito a Dios. ¿Y por qué el mundo está tan opuesto entonces al cristianismo o a la fe en Dios? Porque requiere moralidad. No es la única razón, pero requiere moralidad. Quiere decir, hay donde te detiene, hay un refrén ahí. There's a hold que dice, tú no puedes vivir tu vida como tú quieres. Y por eso el creyente cuando viene a Cristo realiza no solamente que soy perdonado de mi pecado, pero que también hay una responsabilidad de ser Cristo mi Señor. Yo tengo que seguir al Señor. Mi vida es diferente. Tengo una nueva naturaleza. So, cualquier mujer creyente, cristiana que va a argumentar, yo no me sujeto, yo digo, hermana, estás hablando de lo que tú no sabes, estás hablando de ignorancia, de tu experiencia. Si Dios es el que llega a diseñar, y Dios hizo la mujer de la costilla del hombre, fue con el propósito de ¿qué? De que ella fuese una ayuda para él. ¿Hasta ese punto no los he perdido? ¿No estoy contradiciendo la palabra de Dios? Eso quiere decir, cuando te casaste, ¿qué es tu prioridad para ti? What is your priority? De ayudar a este hombre. Primeramente Dios, pero ayudarlo a él. Posiblemente Fatima o otros van a decir,
unbelievable. No, I'm just using. Posiblemente una vecina va a decir, ¿te imaginas? Ahora eres esclava de Eliud. De nuevo, ¿dónde dice que es esclava? La mujer debe de amar, leímos en la carta la semana pasada, a su marido. ¿Por qué tienes que decir que una mujer se puede cansar de su marido y sus hijos? ¿Te puedes cansar de ellos? Yes. ¿Piensas que tu esposa y no les es expuesta se puede cansar de ti? Después de todo un día de cocinar y hacer, o después de lavar, o después de hacer lo demás, y el hombre indiferente no respeta, la mujer se puede aburrir de ti pronto, decir, este amigo. Luego los chamacos ya crecen. Cuando están chiquitos, qué curioso que no. Ya crecen y son que junior high, adolescentes, y son monstruos. No todos, pero se portan mal agradecidos, faltan respeto, y hoy día más y más quieren, pero menos dan. Honra a Dios, honra a tu padre y a tu madre. Una madre puede decir, ¿sabes qué? Este es un trabajo donde no hay reconocimiento. Es lo que le dicen las feministas a las mujeres. It's a thankless job. No recognition, no hay ningún reconocimiento de lo que tú haces. A nadie le importa, pero ¿qué trabajo es más importante? Y entonces le dice al joven predicador, después de que debe de insistir de aquello que es sana doctrina, enseña a las mujeres que amen ¿quién? A sus maridos. Y ahí es un estudio donde puedes hacer, busca la palabra amor ahí y busca qué es lo que la mujer debe de hacer. Porque si tú no amas a tu marido, pronto te vas a aburrir de él. Y posiblemente lo vas a odiar. Y posiblemente otras cosas puede ser nomás una indiferencia. De nuevo, oí lo que voy a decir, no te cases nomás por casarte. Don't do that. No hagas eso. Es que quiero tener esa experiencia de estar casado, o que quiero estar casado. No hagas eso. El matrimonio no es un juego. El matrimonio es establecido por Dios. Debe de haber una permanencia, debe de haber algo sagrado de ello en todo esto y dejar que Dios llegue a edificar y siga obrando en un hogar. Aún en la iglesia, que no siempre la Biblia dice que nos debemos de amar. El amor no siempre es dulce, de vez en cuando hay. ¿Y en qué matrimonio entonces no habrá un poco de conflicto? Más o menos. Pero tienes que seguir amando. Y luego los maridos, amar, y no hemos llegado ahí todavía como la cabeza, también amar a su esposa. Y nuestro concepto de nuestras responsabilidades y lo que debemos de hacer. So, una mujer cristiana dice, yo no tengo ningún problema en lo que Dios dice, porque primero lo hago ante quién. ¿Se acuerda que leímos 5:22 en adelante? Y las mujeres estar sujetas a sus maridos como quién, como al Señor. ¿Por qué? Porque lo que haces, lo haces a Dios. Y lo haces ante Dios, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con un buen espíritu. Con una buena actitud, con una mujer espiritual, haces lo que tú haces por tu marido, entonces esperando que también él, pero no es la condición, lo haces primero en que Dios, entonces lo haces por él y para él. Tú y yo no vamos a amar porque somos buenas gentes, así no sucede. Amamos porque Dios nos da la dirección y hay una responsabilidad de amar. ¿Sigues? En la iglesia habrá conflicto. Si no hay amor, no te va a importar. Mejor vete a un club, vete al YMCA. Not here. ¿No se ha perdido? Si ustedes mujeres ahora si se preguntan, ¿te vas a sujetar a tu marido? Las que están aquí tienen sus maridos. Voy a hablar después del marido y cuando, pues, que si te sujetas a Dios primero, ¿es absoluto? Absoluto. ¿Te sujetas al hombre es absoluto? It is not. Tiene límites.
Voy a hablar de los límites más en el futuro. Pero hermana, no vayas a decir, oh, tengo mi librito de límites. Ahí está, mira. Aquí, no. Not gonna happen, right? Este hombre no me va a sujetar porque ya me dio licencia aquí. I have it here. De nuevo, no es subjetivo, no es racional, not rational en esa capacidad, donde es como nomás lo estás pensando como quieres que sea. No puedes pintar un matrimonio como tú piensas que esté. Ahora, antes de mover aquí, antes de leer aquí el pasaje. ¿Hay buenos matrimonios? ¿Y hay malos matrimonios? ¿Qué matrimonio quieres tú? ¿Qué matrimonio quieres? Y vas a decir apropiadamente ninguno de ellos. None of them. No bueno, no malo. Don't care. ¿Por qué digo eso? Lo dije año pasado. Son buenos alumnos. ¿Por qué? ¿Cómo debe ser ese matrimonio? Porque cada quien tiene su opinión de cómo deben ser las cosas. Right. ¿Pero qué tipo de matrimonio debe ser? Pero ¿Bueno o Dios malo? tiene algo muy especial espiritual. Espiritual. Piadoso. ¿Siguen? Pero es una buena persona. Mejor di, es una persona piadosa. Ahí dices todo, ¿que no? Si tienes un matrimonio, puedes decir mi matrimonio es un matrimonio espiritual, es un matrimonio piadoso. ¿Es it a godly marriage? Quita de la mente que perfecto. No te sorprenda que hay dos gentes viviendo juntos, se van a pelear por la pasta de los dientes, se van a pelear por el espacio del sink para lavarse las caras. Se van a entonces, ¿quién gastó dinero? ¿Y por qué gastaste tanto aquí y ahí? Porque lo quería versus que lo necesitaba. Hay muchas cosas, no te sientes bien y de repente, se levantó de malas. Right? Bienvenido al matrimonio. Yes? Bienvenido. Bienvenida. Por cositas pequeñas y cosas graves. Somos a quitar de la idea que sencillamente por eso hay amor. ¿El amor cubre qué? De pecados. Y eso es otra historia. Todos los pecados, you better think on that one. Hermanas, no los he perdido porque estaban muy quietecitas hace unas semanas atrás. Ahora si dices te vas a sujetar a tu marido, por eso ahora si tienes hijas, ahora tienes la oportunidad de decir piensa bien. Y ustedes jóvenes, qué prisa. Right? Antes estabas orando y noté, porque soy inteligente, así estoy yendo, mi antena salió. Antes orabas por tu hija cuando se vaya a casar. Y hubo un comentario y de repente ya no hay esa oración. ¿Es posible que se llegue a casar? Yes, debes de orar. Si es la voluntad de Dios, que se case, que el hombre que sea un hombre, right, que Dios traiga a su vida, que ella tenga y te incluya a ti en eso. Pero si no se casa también, si no es la voluntad de Dios, pues que Dios la mantenga. ¿Es that fair to say? Y también todo lo demás que estás pidiendo. Aquí tenemos la sumisión de Cristo. ¿Qué mejor ejemplo? Hemos hablado que no de la iglesia es común y se acuerdan 1 Corintios 11 la mujer y cubriéndose la cabeza y lo demás. Yes? Prime messages, mensajes primordiales para entonces. Y aquí tenemos en 1 de Pedro un apóstol, ex discípulo de Cristo Jesús, un alumno. Dice versículo 11 de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, amaos, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Right? ¿Todos tenemos esa batalla? Yes. Dice versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de visitación al considerar vuestras buenas obras. Y la Biblia habla repletamente de buenas obras, right? Buenas obras en el Señor.
So tenemos aquí lo que se llama un dualismo o dualism, que es doble características. Una es no hagas y una es haz. No hagas, no te portes contrario a lo que Dios pide de ti. Y cuando lees esta carta, entonces vemos que es una carta rica de entonces como un creyente debe de vivir y comportarse. Y si vemos versículos 9 y 10, aún dice qué tipo de personas somos ante el Señor. Quiere decir cómo Dios nos ve, cómo es nuestra posición ahora en el Señor. Eso requiere atención de los creyentes. Seria y sobria atención. No un cristianismo como hoy día nomás, ahí la gente va y vive en una vida de nuevo de Walmart cristianismo, pero esto es algo que el precio es caro, el llamamiento es especial, es santo, es importante. Ahora en el mundo tienes un testimonio que debes de llevar, pero te tienes que sujetar a lo que Dios pide de ti. Dos palabras que llegan a intercambiar. Obediencia requiere sumisión requiere obediencia. Y si quieres mezclar un poquito más con humildad ahí, entonces todo queda bien. Cuando un hombre o mujer muchas veces se opone a otro hermano, o se opone a un líder en la iglesia, o se opone a la enseñanza de Dios, ¿a quién se está oponiendo primordialmente? A Dios. Y cuando una mujer dice, yo no lo voy a hacer, sujetarse, te estás oponiendo a Dios. Cuando un hombre dice, yo no voy a cambiar, pues, por Dios, te estás oponiendo. Voy a regresar un poco aquí, cultura. La cultura, pues, alguien va a argumentar la cultura de antepasado, la cultura del presente, no tiene significancia, none. El requisito es el mismo. Los requisitos son los mismos. ¿Quién dice y dónde? La palabra de Dios es infalible, es inherente, no cambia y está sin error. Y para aquellos que han sido salvos, y vamos viendo esto es significante. Well, let me go further. ¿Se acuerdan que mencioné comunicación? Eso es lo más importante. ¿Qué necesita Dios? ¿Qué necesita que decir la gente? Necesita de Dios. Estos libros, muchos de ellos, cuando vas y los compras, no son para latinos. Son para los güeros. You know that? Que ahora comprarle florecitas, que sea romántico, right? Comprarle chocolatitos, comprarle jaboncitos. Al hombre comprarle un cologne, right? Doble, échalo eso. Haz una comidita, ten velas y lo demás. Posiblemente la mujer con que tú te casaste no es una mujer romántica así. No le parece nada de eso. Mejor tráele una gallina viva. She'll like that. Right? Pero todavía dice que no es una buena mujer. Pero ahora quieres cambiar ¿qué? Ahora hay problemas porque tú estás viendo algo diferente. Posiblemente ella no desea anillos y aretes y collares caros o otras cosas. Ella desea lo más simple de la vida. Posiblemente es una mujer romántica. Posiblemente quiere aretes y collares y quiere flores. Y el 14 de febrero hay de ti si no los traes. Right? Oh my goodness. That will happen. Decir, ¿qué pasó? El aniversario, posiblemente a tu mujer no le importa mucho. Well, estamos casados 15 años o 3 años o 20 años. No me hace a mí diferencia. Para otra mujer, dices, en esta fecha, a esta hora, estaba el sol saliendo, estaba el monte ahí y nos casamos y se te olvidó. Fírmale aquí el divorcio, sign here. Right? Mismo con un hombre. Tú te casas con un hombre, hermana, ten cuidado con quién te casas. Si tú miras que este hombre tiene muy poca significancia en esto, si él va a un restaurante y compra una soda y tiene los popotes, what are you doing? Compra una hamburguesa y le corta un pedazo y aquí está para ti. Tiene los coditos, no quiere, entonces ahora te casas con, dice, pues yo pensé que iba a ser más generoso. ¿Cuándo pensaste eso? Right? Si ahora estás viendo, dices, está feo, no es aquello, pues sabías que no se bañaba antes, ahora ¿qué piensas? He doesn't do it now. En todo eso, el comportamiento, todas las señales están ahí.
Y me sorprende a mí, que te sorprende a ti, y estoy hablando en general, cuando gente dice, es que así es, y cuando pensabas, y cuando reconociste que así era el hombre, o cuando así era la mujer. ¿Qué cambió? Y por eso hay que hacer el trabajo. Mira, no estamos en los 40 y los 50. Nomás las mujeres se casan por casarse y los hombres tampoco porque ya tienen su edad y quieren tener familia. No debe a lo menos suceder así. It should not happen that way. Porque esto es demasiado importante. Más importante que comprar una casa, más importante que comprar un carro, más importante de cualquier otra cosa. Porque esto es un asunto, si Dios va a edificar este matrimonio y esa casa, hombres y mujeres se van a comportar como adultos, piadosos, espirituales y hacer lo que Dios pide. Well, aquí se llega a animar a esta gente, right? Que ellos se porten bien, que no se porten mal, que no se porten mal, que se porten bien, que den ese testimonio, porque ahora ¿a quién representan? Al Señor. Nada de esto es mi vida, ahora es el Señor. De nuevo, puedes marcar 9 y 10 de Primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10, pero leemos. Y dice, versículo 12 de nuevo de 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de visitación, al considerar vuestras buenas obras, tu testimonio fue fiel. Quiere decir, y cuando vamos a leer más aquí, lo que ha sucedido y lo que vemos en la sumisión de Cristo, lo que viene Pedro, da entonces el ejemplo aquí de Cristo Jesús. Cristo se sujetó hasta el punto de la cruz, vino a este mundo, fue a la cruz, murió y resucitó. Su sumisión entonces, his submission, por medio de este hecho, su obediencia al Padre, trajo a nosotros esas doctrinas que nosotros conocemos, la redención, la justificación, reconciliación, propiciación. Y en sí envuelto en todo eso es la misericordia y la gracia de Dios, porque nosotros merecemos nada de esto. Lejos de Dios por el primer Adán, Romanos 5, ahora en el segundo Adán tenemos los beneficios que solamente se encuentran en ¿quién? En Cristo Jesús. Esa relación que estaba apartada y esa enemistad. Por eso, aun cuando gente se casan, ¿cómo va a trabajar un matrimonio mejor? Es cuando hay un yugo que igual. Aun si dice que es cristiano, debe de ser a una persona que va en par, que entiende, si no van a estar jalando diferente. Hay una doble transacción aquí. Sencillamente entonces lo que vemos es que el hombre estaba muerto en su pecado. Era la necesidad de juzgar el pecado de parte de Dios. Era de traer al hombre a cuentas. Ahora, ¿qué sabemos hoy día? Esos hombres que no reciben a Cristo Jesús se traerán a cuentas. Sea antes, al morir, entonces esperando el día de juicio, la segunda muerte, o ser entonces ellos también traídos ante el gran trono blanco y ser juzgados ahí. Es eminente, it's imminent. Va a suceder. Esto es entonces el amor de Dios, también vemos el juicio de Dios. El juicio de Dios representa el Dios soberano, que es el creador. No hay ningún dilema, un argumento intelectual de decir que Dios no tiene derecho. Él es el creador. Y Él puede traer al hombre a cuentas porque es un Dios que justo. ¿Qué justicia hay aparte de Dios? Well, de los hombres. No necesariamente voy a decir que es justo, porque muchas veces es injusto. La justicia del hombre nunca resuelve lo que Dios solo puede hacer. Por eso busca la justicia de ¿quién? De Dios. Right? Primero. La segunda parte de esto, entonces, por medio de aquellos que han recibido a Cristo Jesús como su Salvador, Romanos 8, ya no hay que condenación. There is no condemnation por el pecado. Quiere decir, la justicia perfecta, the perfect righteousness,
de Dios ahora es imputado, it is imputed. Quiere decir, ya viene sobre aquel individuo que es pecador, sobre el que no es creyente, que ahora recibe a Cristo por perdón de sus pecados, ahora es un hombre o mujer salvo. Ahora de la salvación, esperas que ese hombre o mujer se entregue a una vida de obediencia en ser sumiso a vivir para Cristo Jesús. ¿Cómo qué? Como su Señor. No llegues a mezclar las dos. Salvación, Salvador, Señor. Puede en sí, a ese conflicto que existe hoy, hay gente que dice, bueno, hay gente que es salva, pero no es obediente a Dios. Y gente dice, no puede ser salvo. Yo tengo un problema con eso. Hay gente que entonces puede ser desobediente. Si no crees, de vez en cuando vete en el espejo. Look in the mirror. ¿Alguna vez te has opuesto a lo que Dios pide de ti? ¿Sabes, Santiago 4:17, lo que debes de hacer no lo haces? ¿Sabes que de adrede lo estás haciendo? ¿Qué excusa puedes dar? Pero dices que eres salvo o perdiste la salvación. La perdiste, la ganaste, la perdiste, la ganaste. Ahora, ¿qué es eso? Eso es obras. Soy bueno, soy malo, soy bueno, soy malo. Evidencia de tu fe es que hagas buenas obras. Tu comportamiento es tu testimonio. Tu testimonio refleja a tu Salvador. Y ahora por medio de nuestro Salvador somos que la segunda parte es que somos justificados, redimidos. Y importante, la doctrina de reconciliación. It's a great doctrine. Esa relación entre el Padre y el perdido ahora se trae en unión por medio de Cristo Jesús. Es el perfecto sacrificio, el único sacrificio aceptable. Ahora, leyendo versículo 13, dice versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Versículo 14, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Yes? No demócrata, no republicano, no PRI, no PAN. En El Salvador yo no sé qué partidos tienen. ¿Siguen? Porque versículo 15, esto es ¿qué? La voluntad de Dios. Que haciendo bien, énfasis una vez más, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Cómo se llama eso? Lo leímos en Judas, libertinaje. Tienes libertad, pero no para que hagas lo que tú y yo queremos hacer. Ya vivo bajo gracia, y vives como el diablo mismo, entonces, ¿qué cambió? Well, ok, deja pensarlo. Nada. Nothing. Right? Eres el mismo, sencillamente ahora dices que eres un creyente. Qué ironía, una contradicción, una hipocresía. Dice 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice 17, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Criados, 18, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y los afables, sino también a los difíciles de soportar. Right? 22, versículo 22 al 25. Voy a terminar de leer dentro de poco. Vemos entonces lo que llega a suceder. Lo que está sucediendo aquí en sí, dentro del contexto, la exposición es cómo se deben de portar. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces en la vida? ¿Ha habido un cambio, que no?
un cambio de información, un cambio por medio de la salvación y un comportamiento que debe de ser de acuerdo, en línea, paralelo con lo que Dios espera. Ups, no da lugar para el creyente pueda decir, yo pienso que eso está bien o yo pienso que está mal. ¿Cómo se llama eso en el mundo? El humanismo. Porque ellos individualmente deciden lo que es bueno y lo que es malo. Es relativo. ¿Sigues? Eso está bien, eso está mal. Pero en el Señor, Él es el juez. Él es el juez justo. Él es el que llega a dictar lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es aceptable y no es aceptable. Dice el versículo 19, porque esto merece aprobación. You should be in agreement. De acuerdo. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Yes? Well, tenemos una vez más 2 transacciones. Nadie le gusta que te lleguen a acusar de algo. Pero que sí es cierto. Que si alguien te dice a ti, eres un hipócrita. Tú dices que eres un cristiano y mira lo que tú haces. ¿Mereces eso? You absolutely do. Pero que si alguien viene contigo y te critica y dicen todo tipo de mal de ti, pero no es cierto, ¿lo sufres? A veces el primero lo sufres porque no tienes salida, lo vas a sufrir porque lo dicen. Lo vas a tener que sufrir esa pena. Qué lamentable es que lo sufras porque es verdad. Que lo sufras y lo vas a tener también que sufrir. Pero gracias a Dios que no es verdad. Y tu conciencia está limpia. Dices, yo no hice lo que ellos me critican y me dicen lo que hice. ¿Y qué sucede con gente? Mantienen su mentira, después se callan porque dicen, esta persona, mejor que defenderte, decir y dar la mentira, sigues en el Señor fiel. Verso debe de haber un cambio en arrepentimiento. ¿Que no debe de haber buenas obras? ¿Que no buenas obras indican quién eres? En Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Está muerta. En Santiago 2:26. Una vez más, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No puedes decir que tienes fe, que vives para Dios, si no hay evidencia, no hay fruto. None. La otra cosa es una hipocresía. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué se le llama a Cristo Señor, Señor y no haces lo que Él pide de ti? Hebreos 5, 8 y 9. Hebreos 5, 8 y 9. ¿Lo tiene? Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ok, voy a terminar hoy porque sé que si sigo voy a terminar dentro de media hora. Porque tengo 5 puntos, 5 puntos importantes. Les voy a dar los puntos, nomás los puntos. Ok, quiero nomás decir dónde estoy para que podamos decir, ¿qué tiene que ver eso con una mujer sujetarse a su marido? O en la iglesia.
Quiero que tú contemples lo que voy a decir y luego voy a terminar. ¿Cristo se sujetó al Padre? ¿En parte o en todo? En todo. ¿100% Dios? ¿100% hombre? Vino a este mundo sabiendo que la voluntad del Padre iba a ser morir en una cruz. No se pone más difícil que eso. Es lo que el Padre le pidió al Hijo. Y el Hijo en obediencia se sujetó a la voluntad del Padre. Y cuando lees, y yo les animo a ustedes, cuando lees Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, lo que ves en la vida de Cristo es un cometido completo a la voluntad de su Padre. Muchas veces ni descansaba, muchas veces ni comía, porque Él tenía que hacer la voluntad del Padre. Ese va a ser uno de los argumentos, pero lo que vas a ver es un Cristo perfecto, donde no encontraron culpa en Él. Y lo que vemos entonces, lo que Pedro hace el argumento, dice, así te debes de comportar, eres un pueblo escogido, un sacerdocio santo, right? Una gente peculiar, que sí, porque ustedes son salvos. Ese es el comportamiento, esa es la conducta, pero requiere también del creyente que sea sujeto, que sea obediente, que sea sujeto en Cristo Jesús al Padre. ¿Absoluto? ¿Absoluto, sí o no? Sí. Absoluto. Aquí no hay entonces lugar para, pero nadie me entiende. Yo pienso, mi opinión es, eso es demasiado duro. La palabra de Dios es clara. Dios no ha cambiado. Aunque vives en el siglo XXI, Dios no ha cambiado. El conflicto que existe es en nosotros. Debe de ser el mismo interés para hacer buenas obras, o tienes que pensar, no, ¿qué son las buenas obras que puedo hacer? ¿Cómo me debo de portar bien? Bien, ¿cómo debo portar ante Dios? Porque todo honra y gloria a Él. Y entonces todo lo que estos sean o digan o lo demás, sea familia, sea vecinos, sea otros en el trabajo, y luego sujetarme. Y regresa conmigo de nuevo. Versículo 13 del 2. Por causa del Señor, someteos a toda institución, también al gobierno, autoridades, right? ¿Pagas tus taxes? ¿Pagas la registración de tu carro? ¿Ganas una licencia? ¿Para qué están esas majestades ahí entonces? Why are they there? Porque Dios las puso ahí. ¿Yes? Y si no te portas bien, entonces ellos toman cargo de entonces mantenerte a contable. Pero es aquí, someteos. ¿Sabes que la palabra para la mujer sujetarse al marido? La palabra en los otros pasajes que hemos usado para sujetarse, esa palabra griega, es la palabra que se usa aquí 2 veces. La misma palabra griega. Estar bajo la autoridad. Ponerse en línea. The same one. Y luego dice en versículo 18, creados, estad sujetos con todo respeto. Fíjate, en lo más práctico, tienes un amo, y pienso que todos hemos tenido, que es un bruto, right? Un salvaje, sea él o ella. ¿Qué debe de ser tu conducta puesto bajo esa prueba? Lo que vas a ver aquí en Cristo, aun cuando lo llevaban a la cruz la siguiente semana, y antes, cuando lo acusaban falsamente, se mantuvo callado. De nuevo, no da el ejemplo de un apóstol, no de un discípulo, no de un patriarca del Antiguo Testamento. Y mira, muchas de las quotaciones que vamos a ver la siguiente semana vienen de Isaías. El ejemplo que tenemos es Cristo. Yo puedo aprender cómo estar sumiso de Cristo. Y si Cristo pudo cruzar los cielos y venir a un pesebre, vivir su vida
en obediencia al Padre completamente, sumiso al Padre, la voluntad del Padre, hasta la cruz y morir y ser resucitado y glorificado a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Parte, porciones, consideraciones. ¿Sigues? Esa palabra sumiso todos podemos aprender, es la misma. It's the same one. Pablo se refiere que él es un siervo, un doulos, a bondservant. ¿Cuándo descansa el siervo? Tu conducta no debe delimitarse porque es domingo, ahora me porto bien, ahora vivo bien. ¿Hay matrimonios buenos, malos o matrimonios qué? Espirituales. ¿Hay creyentes buenos, malos o qué? Espirituales. Y aquí tenemos donde entonces Él está guiando. Las 5 rápidamente aquí son Cristo y su sufrimiento. Número 1. Número 2. Cristo no pecó. The sinless Christ. Vas a crucificar a alguien, Cristo no pecó. Vas a crucificar a alguien, vas a crucificar a un culpable, no un inocente. Tercer lugar, el sufrimiento de Cristo. La fidelidad de Cristo. 4. Y 5, Cristo, nuestro pastor y obispo. Cristo, nuestro pastor y obispo. ¿Qué es obispo? Overseer, alguien que sobrevé. Y nuestro pastor. Charles Spurgeon, y termino con esto. Charles Spurgeon dijo lo siguiente. Lo voy a leer en inglés y luego lo voy a leer en español, la traducción, ¿está bien? No cierren sus Biblias todavía, just hang on just a minute. Okay. O mejor dicho, no apaguen el teléfono, su Biblia en teléfono. Dice, a man is not far from the gates of heaven when he is fully submissive to the Lord's will. A man is not far from the gates of heaven when he is fully submissive to the Lord's will. En español dice, un hombre no está lejos de las puertas del cielo cuando se somete totalmente a la voluntad del Señor. Un hombre no está lejos de las puertas del cielo cuando se somete totalmente a la voluntad del Señor. Well, vamos a agarrar un comité para que nos ayude a realizar esto. Hay una palabra que se llama mundane en español. En inglés, quiero decir, en español cuando la busqué, y no era la palabra adecuada, pero mundane en inglés, y en sí la palabra en español es mundano. Y pensé, well, mundane y mundano, realmente cuando las vi dije, well, pero cuando vi más la definición en el castellano, en el español, en sí, en teoría, cómo trabaja esto, es que una persona en sí piensa como un mundano, piensa como un hombre o una mujer, una persona sencillamente que ve sus propios intereses. No necesariamente, pero mayor de veces es que entonces puede ser completamente fuera, lejos de Dios, un mundano está viviendo como él o ella quiere. Hemos usado ese término liberalmente cuando decimos es un mundano, quiere decir, este anda sin freno, anda perdido, anda... Pero mundane en sí y mundano tienen sí su conexión en esto. Cuando hablas de un creyente que sencillamente está pasando los pasos, quiere decir, se levanta en la mañana, va por su vida, nomás hace lo que es como existir versus vivir. No tiene un propósito. Miras a los homeless. Yo puedo ver
gente que anda haciendo una o dos cosas cuando estás manejando, que están andando, pero andan como en un NES, andan como, caminan y luego van, como lo paran y están, y dices, ese amigo no tiene dónde ir. Ese amigo no tiene importancia. None. Hay mucha gente que vive así la vida cristiana. Oración. Ese estudio hoy. Oh, tengo sueño. Tengo hambre. Right? Are you following me? ¿Siguen donde voy? Mundane, mundano. Piensas como un mundano. O habla de los creyentes, vamos a tener una predicación y vamos a estar, o va a haber un estudio, vamos a hacer qué, van a decir, oh, eso es un tiempo de gimnasio. Ese es el tiempo de ir a las tiendas. Yo tengo que estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Algo. Tengo que estudiar. Tengo que hacer, quiere decir, el pretexto de los hombres. Y por eso hay mucha mediocresía, porque eres un mundano. You're mundane. Como el que va a ir al gimnasio, pero nunca va. Se pone la ropa, tiene los tenis nuevos, tiene hasta el headband puesto, y ya va a ir y más se estira, lo dice. No este día, mañana voy. Mañana voy. Y ejercicio corporal, ¿de qué sirve, Miguel? Sí sirve, pero en contexto de la Escritura, ¿de qué sirve? Muy poco, francamente. Yo le pregunté a mi hijo el otro día, le dije, hey, quiero empezar a hacer ejercicio, a hacer esto y aquello. Y tengo ahí una ropita que yo tengo también, right? Y lo digo de hipocresía, sí. Y le dije, hey, y me dijo, no lo hagas. Y te iba a llamar a ti, pero dije, como él también estudió un poco el kinesiology, le tiré dije, yo leí que los viejos ya de 50 años para arriba, y digo 50 años para arriba, si levantas cualquier pesa o haces un esfuerzo, lastimas y matas, o mejor dicho, llega a deteriorar el músculo y no se repara como cuando eras un hombre joven, como muchos de ustedes. Y se aguada y hace el músculo débil. Y me entristecé porque dije, yo soy en esa categoría. Entonces lo que iba a hacer, nomás lo dejé ahí, las pesas, lo demás, I just let it no. Y estaba comiéndome unas papitas diciendo, too bad today. Me dijo, pero hay un lugar donde podemos ir y las proteínas, hermana, y esto, aquello, y tomas y te van a dar y te van a poner y con tu diabetes para que el azúcar. Y dije, ok, ¿cuánto me va a gastar todo eso? So ahora tengo una membresía Choose Gym, escoge Gym, y nomás paso y lo veo. Nothing serious. Así es la gente con muchos cristianos, right? Quiero vivir para el Señor, el amor de Dios, el amor, todo es, pero nunca para allá, para Él. Qué descaro que Dios pide, que te portes bien, que vivas bien, que seas un ejemplo, que seas sujeto y nos habla a todos nosotros cómo eso debe ser. Y la misma palabra se está empleando. Requiere acción inmediata. Immediate attention. Si tú tienes una emergencia en tu vida espiritual, este es el momento. Y no digo que tienes que tener algo que, sencillamente, si reconoces que estás viviendo como un mundano, mundanely, entonces responde. No esperes. No te vas a la casa y si vas otro domingo. No andes como si no tienes dónde ir. ¿Sigues? Más, cuando te llegas a sujetar totalmente, estás más cerca de las puertas del cielo. Y lo que te debe importar a ti sobre todo es la voluntad de Dios en tu vida. De tal manera amó Dios el mundo. Yo pregunto, ¿y el creyente de tal manera amó a Dios, a su Hijo? How about that? Right? Right? Pasos de pie, por favor.